Entonces, como les iba diciendo, toca hoy día ver lo que es teoría atómica. Entonces, vamos a ver más que nada historia de cómo el átomo llegó a ser, o llegó como los científicos lograron como estructurarlo, como lo conocemos en este momento, porque si ustedes ven la imagen ahora que tienen en pantalla, eso es un átomo como más moderno, es un modelo atómico más moderno. Pero antiguamente, como obviamente los átomos todavía no hemos podido verlo, no hemos podido visualizar algún átomo, eh, el modelo que nosotros utilizamos sigue siendo una teoría que se ha ido modificando a través de los años. Entonces, vamos a ver, por así decirlo, como una especie de línea de tiempo de los científicos que han postulado los átomos y sus modelos. Pero antes de eso, primero hay que explicar qué es un átomo. ¿Ya? El átomo se suele confundir mucho con las células, ¿ya? Recordemos que la célula es el organismo vivo más pequeño que existe, ¿ya? No hay nada más pequeño que una célula, pero que esté vivo. Ahora, si tomamos cualquier, cualquier cosa que no esté viva, lo más pequeño entonces sería un átomo, ¿ya? Si yo les pregunto qué es lo más pequeño del mundo, del universo, sería un átomo, ¿ya? Que es diferente preguntar qué es el ser vivo más pequeño. Recordemos que las células están vivas y el átomo no. Ahí viene como ese matiz. Entonces, desde siempre, desde incluso cuando empezó recién la filosofía con Platón y todos estos antiguos filósofos, se preguntaron de qué estaban hechas las cosas. Es decir, de qué está hecho una piedra, por ejemplo, de qué está hecho el agua, de qué está hecho una planta, por ejemplo. Entonces se creía hace mucho tiempo de que todo estaba hecho de los cuatro elementos, ¿ya? Que son los típicos de agua, tierra, fuego y agua, tierra, fuego y viento, ¿ya? Entonces, antiguamente se creía de que todo estaba hecho de esos cuatro elementos, en mayor o menor cantidad. Por ejemplo, no sé, algunos materiales estaban hechos de más tierra que fuego, por ejemplo. Ya, pero eso era antes. Luego se descartó esta teoría, se descartó este pensamiento y empezaron a surgir algunas ideas de que todo estaba hecho de como de unas partículas muy pequeñitas, ¿ya? Y finalmente estas partículas muy pequeñitas las llamaron átomos, ¿ya? ¿Por qué las llamaron átomos? Átomo quiere decir que es indivisible, ¿ya? Eso quiere decir la palabra átomo, que no se puede dividir. En ese tiempo, obviamente, creían que como el átomo es lo más pequeño que existe, es imposible dividirlo en cosas más pequeñas, ¿ya? Y por eso recibe el nombre de átomo y por eso se quedó así. Yo sé que ustedes saben de que existen partículas subatómicas, ya que es el electrón, el protón y el neutrón. Pero dicen que teóricamente algunos científicos esto no se puede dividir, ¿ya? No se puede, yo no puedo dividir, por ejemplo, un átomo en sus protones, por ejemplo. Pero finalmente se quedó así el átomo. Y luego de esto, después de que fueron pasando los años, se trató de explicar cómo se veía un átomo. Es decir, era cuadrado, era redondo, tenía formas de personita, no se sabía, ¿ya? Entonces, el primero en postular esto fue Dalton, ¿ya? Si ustedes ven ahí, se ven varios modelos, ya partiendo por Dalton hasta llegar a Chadwick, ya pasando por Thomson, Rutherford y Bohr. Es decir, el de Dalton es el primer modelo que se creó realmente, ¿ya? O el primer modelo que se postuló oficialmente. Y desde ahí, este modelo se fue modificando pasando por Thomson, por ejemplo, que fue agregando sus propias teorías al asunto. Después Rutherford dijo otra cosa, Bohr siguió modificando hasta llegar a Chadwick, ¿ya? Y después de Chadwick, finalmente tenemos el modelo actual, que lo vamos a ver al final de la clase, que es el modelo de Schrödinger y Heisenberg. ¿Ya? Por eso aquí, de hecho acá dice principales modelos. Aquí aparecen en orden: Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Chadwick y finalmente el modelo actual. ¿Ya? Empezó entonces primero con el modelo atómico de Dalton. ¿Ya? ¿Qué fue lo que dijo Dalton?
Primero dijo que los átomos eran invisibles e indestructibles. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no los podemos ver, ni pues, sin importar lo que hagamos, nosotros no vamos a poder nunca ver átomos, que es diferente a una célula. Una célula sí la podemos ver con microscopio, ¿no es cierto? En cambio, los átomos no la podemos ver. Entonces eso nos dice que los átomos son infinitamente más pequeños que una célula. Y además que son indestructibles, es decir, yo no puedo destruir un átomo, siempre va a estar ahí. Entonces, eso es como unas cosas que, algunos apartados que postuló Dalton. Y también dijo de que existe una gran variedad de átomos. Es decir, existen unos átomos que son de oxígeno, existen átomos de hidrógeno, átomos de bromo. Básicamente existe un átomo para cada tipo de elemento de la tabla periódica. Ya recordemos que en la tabla periódica tenemos un montón de elementos. Ya como puede ser el hidrógeno, como puede ser el calcio, el potasio, como puede ser el oxígeno, el flúor, el hierro, ¿no es cierto? El zinc. Todos esos son elementos de la tabla periódica. Ahora, cada uno es diferente, es decir, el hidrógeno, ese elemento, es diferente, por ejemplo, al elemento que conocemos como bromo, ¿ya? Y también es diferente al elemento que conocemos, por ejemplo, como magnesio, por ejemplo, ¿ya? Y al ser diferente, sus átomos también lo son. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos un átomo de hidrógeno, que son estas pelotitas que tenemos acá, de color como medio así como rosado, así como súper pálido. Cada uno de estos es un átomo de hidrógeno. ¿Ya? Siempre que veamos un átomo de esta forma, va a representar un átomo de hidrógeno. En cambio, si yo quiero representar, por ejemplo, un átomo de oxígeno, lo tengo que representar de una manera diferente. Porque según Dalton, un átomo de hidrógeno y un átomo de oxígeno son distintos. Por ello, yo tengo que representarlos de diferente manera. ¿Cómo lo representamos acá? Uno es una pelota pequeña, de color medio como rosado muy pálido, y el otro es una pelota más grande, de distinto color. ¿Ya? Y si yo quiero representar ahora el bromo, por ejemplo, el bromo a lo mejor lo puedo representar como una pelota bien grande y morada. ¿Ya? Si por ejemplo yo quiero representar algo que no esté aquí, por ejemplo el calcio, por ejemplo, yo quiero representar el calcio. A lo mejor puedo representarlo con una pelota mediana, de color mediano, perdón, de tamaño mediano, de color verde, por ejemplo. ¿Ya? Entonces cada elemento, cada átomo tiene una forma diferente. ¿Ya? Y por eso existen varios elementos en la tabla periódica. Obviamente, ustedes saben de que eso no necesariamente es así. Porque recordemos que este modelo atómico de Dalton es muy antiguo, por ende se equivoca en varias cosas. Ahora, a medida que vayamos viendo los otros modelos, se van a dar cuenta en qué cosas se equivocó, porque si se dan cuenta, este modelo de acá es solamente una pelota, ¿ya? No me dice dónde están los electrones, no me dice dónde están los protones, no me dice dónde están los neutrones, no me dice nada. Ya, solamente una pelota de distintos colores y distintos tamaños. Y por eso pasamos al siguiente modelo, ¿ya? Después de Dalton llegó Thomson y él postuló otro modelo que es muy popular porque se llama el budín de pasas. ¿Ya? Así le llamaban en esa época porque parecía eso, parecía un budín de pasas. ¿En qué, en qué se caracteriza este modelo? Básicamente el modelo de Thomson es una gran masa positiva, en este caso es ese círculo positivo que vemos ahí, y tiene incrustado pequeñas cargas negativas, ¿ya? Es decir, es una gran carga positiva, como podemos ver acá, una esfera grande positiva, ¿ya? Y tiene incrustado en ella, así como si fuera un queque que tiene incrustado pasas, por eso le llaman el budín de pasas, tiene incrustado cargas negativas, ¿ya? Entonces es distinto al modelo de Thomson. Si se fijan, el modelo de Thomson es solamente una pelota. Ya no me explica si es positivo o negativo, no me explica nada. Solamente me dice que tiene distintos tamaños, según el elemento. En cambio, el modelo de Thomson ya se vuelve un poquito más complejo. Porque además de ser una pelota, por así decirlo, sabemos que es una esfera positiva, con carga positiva, y que tiene incrustado en esta esfera cargas negativas. Entonces ya agregó dos cosas. Agregó que la esfera era positiva y agregó que además esta esfera tenía incrustadas cargas negativas. Entonces ese es el modelo atómico del Thomson. Voy a revisar el chat para ver si hay alguna pregunta.
Ya, hasta ahora creo que no hay preguntas, ¿ya? Vamos a continuar entonces. Entonces ahora tenemos el modelo de Rutherford, ¿ya? Entonces tenemos en orden cronológico tenemos a Dalton, a Thomson y luego tenemos a Rutherford. Ahora, ¿en qué consiste el modelo de Rutherford? El modelo de Rutherford fue un gran cambio. Si se dan cuenta, ya no se ve como una pelota gigante ahí, sino que se ven como dos esferas pequeñitas, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué ese cambio? Porque Rutherford dijo que en el centro existía una masa positiva, por así decirlo de alguna manera, pero que las partículas o las partículas subatómicas negativas no estaban incrustadas como si fuera un pie, sino que estaban viajando, estaban orbitando alrededor de esta masa positiva, como si por ejemplo el protón que se simboliza acá, el protón, como si el protón fuera el Sol y el electrón fuera un planeta que lo está orbitando, ¿ya? Entonces ese fue el gran avance que hizo Rutherford. Rutherford dijo que en un átomo existía una parte donde está el núcleo y también existía una parte donde están los orbitales, ¿ya? En el núcleo nosotros encontramos el protón o los protones y en la orbital encontramos el electrón o los electrones, ¿ya? Esa fue la gran diferencia, que pasamos de una masa grande positiva incrustada con cargas negativas a un núcleo positivo en el que alrededor de él orbitan cargas negativas, llamadas electrones, ¿ya? O sea, aquí ya se empezaron como a utilizar esos términos, se empezó a utilizar el término protón, se empezó a utilizar el término electrón, ¿ya? Entonces, ese es el modelo atómico de Rutherford. Luego Bohr tomó este mismo modelo, tomó el mismo modelo de Rutherford, pero le hizo varios agregados. Dijo que no solamente las cargas negativas, en este caso los electrones, no solamente los electrones orbitan alrededor del núcleo, sino que lo hacen en distintos niveles, ¿ya? Es decir, si se dan cuenta acá, hay dos circunferencias alrededor del núcleo, ¿cierto? Acá tenemos una circunferencia, que es más pequeñita, y más afuera tenemos una segunda circunferencia, que es más grande, ¿ya? Cada circunferencia la vamos a llamar orbital. Entonces tenemos un orbital, tenemos dos orbitales. Si yo me pusiera a dibujar, podría incluso colocar un tercer orbital o un quinto orbital. Y así, haciendo más circunferencias, podría ir agregando más orbitales. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Bohr? Bohr dijo que no existía un solo orbital. Si se dan cuenta acá, hay un solo orbital. Ya está el núcleo y hay un orbital alrededor de él. Bohr dijo de que alrededor del núcleo habían varios orbitales. Por ejemplo, en este orbital, en el orbital número uno, que le vamos a llamar, tenemos dos electrones. Acá hay uno, de color verde, uno, y aquí tenemos otro. ¿Ya? Tenemos dos orbitales. En el orbital 2, que es el que está más afuera y es más grande, tenemos uno, 2, 3, 4, 5 electrones. ¿Ya? Si yo quisiera, podría dibujar, como les digo, un orbital número 3. Ya tendría que hacer una circunferencia más grande acá afuera y colocaría, por ejemplo, 3 electrones o 5 electrones. ¿Ya? Ahí tendría que ver yo. Entonces, este es el agregado que dijo Bohr al modelo de Rutherford. Que si bien se mantenía que existían orbitales alrededor del núcleo, no era un solo orbital, sino que podían ser uno o más orbitales. Como en este caso tenemos dos. Ahora, ¿por qué decía Bohr de que existían varios orbitales alrededor del núcleo? Tiene que haber un motivo por el cual dijo eso. El motivo es que los electrones tienen energía. Y entre menos energía posea el electrón, más cerca orbita del núcleo. Y por consiguiente, entre más energía tengo un electrón, más afuera, más lejos del núcleo puede orbitar un electrón. Dicho de otra manera, si volvemos al dibujo, vemos el orbital 1 donde tenemos dos electrones. Estos dos electrones tienen menos energía
que hay los electrones que están en el orbital 2, que son los que están aquí afuera, que son estos 5. ¿Ya? Si yo, insisto, dibujo un orbital número 3 aquí afuera, los electrones del orbital número 3 van a tener más energía que los que están en el número 2 y en el número 1. ¿Ya? Entonces, dicho de otra manera, entre más lejos estén del núcleo, más energía tienen estos electrones. Entre más cerca estén del núcleo, menos energía tienen estos electrones. Ahora se preguntarán, ¿los electrones pueden perder esta energía? Sí, sí pueden. ¿Qué pasa si un electrón que esté en el orbital 2 pierde energía? Se retrocede, por así decirlo, al orbital 1. ¿Ya? ¿Qué pasa si un electrón que está en el orbital 1 gana energía? Se va a un orbital más grande, se va a un orbital 2, por ejemplo, un orbital 3. ¿Ya? Entonces, a medida que van perdiendo energía, se van acercando al núcleo, van pasando a orbitales más cerca del núcleo. Y a medida que van ganando energía, se van alejando del núcleo, por ende van pasando a los orbitales que están más al exterior. Y luego tenemos el modelo atómico de Chadwick. ¿Ya? El modelo atómico de Chadwick toma el mismo que el de Bohr y el de Rutherford. ¿Ya? Pero solamente le agrega una cosa. Él le agrega de que en el núcleo no solamente hay protones, sino que también hay neutrones. ¿Ya? Eso fue el avance que dijo Chadwick. Que en el núcleo no solamente hay protones, sino que también hay neutrones. Y aquí es cuando empezamos a tener las tres partículas subatómicas que todos conocen. Protón, electrón y neutrón. Ahora, no se olviden de que cada partícula tiene una carga, ya sea positiva, negativa o neutra. En el caso del protón, recordemos que su carga es positiva. En el caso del electrón, recordemos que su carga es negativa. Y en el caso del neutrón, como su nombre lo dice, es neutra. ¿Ya? Y eso fue el avance que dijo Chadwick. Si se dan cuenta, si ven la imagen de Chadwick, se van a dar cuenta que sigue con lo mismo de Rutherford. Un núcleo y orbitales. ¿Ya? Distintas orbitales con cada uno con sus propios electrones. Si vemos la otra imagen, vamos a ver lo mismo, el mismo modelo. La diferencia es que la imagen es como, busca ser como más tridimensional. ¿Ya? Pero al final de cuentas es lo mismo. O sea, como que representa lo mismo, porque aquí se ven los orbitales, por ejemplo, se ve el electrón, el protón y el neutrón. ¿Ya? Pero trata como de explicar lo mismo, solamente para que no se confundan, es simplemente que el modelo es 3D y el otro modelo es como más plano. ¿Ya? Y finalmente tenemos el modelo de Schrödinger y Heisenberg, ¿ya? Que es básicamente el modelo actual. Ahora, este modelo, eh, si bien vuelve a tomar el modelo del núcleo y los orbitales, eh, si se dan cuenta, este modelo, por ejemplo, el de Chadwick, el de Bohr, el de Rutherford, ustedes pueden ver específicamente dónde está el electrón, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí pueden ver la circunferencia de color rojo. Ustedes pueden apuntar con el dedo y decir, ah, ahí está el electrón. Si vemos acá, por ejemplo, ven los electrones de color verde, ¿no es cierto? Pueden decir, ah, ahí están los electrones, lo pueden apuntar con el dedo. Aquí igual, ¿no es cierto? En este caso de color azul. Pero, en este caso, el modelo actual agrega algo que tiene relación con lo que acabo de explicar. Ellos postulan de que los electrones no están como, por así decirlo, en un punto específico, sino que cuando yo busco un electrón, busco la zona donde es más probable encontrarlo, ¿ya? Es decir, si vemos esta imagen, ya no vemos el electrón, ¿no es cierto? Vemos el núcleo, ¿no es cierto? Acá está de positivo, pero aquí no vemos, aquí vemos el orbital, ¿no es cierto? Esta circunferencia que tenemos acá grande, vemos el orbital, pero no vemos el electrón, ¿cierto? Vemos como unas circunferencias. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Cada circunferencia se le conoce como onda electrónica. Lo que me quiere decir acá es que en la onda electrónica hay una posibilidad de que yo encuentre ahí un electrón. ¿Ya? Los electrones realmente yo no los puedo como ubicar y decir, ah, ahí exactamente está el electrón. Sino que yo puedo decir, en esta parte de acá, en esta zona de acá, es probable que yo encuentre un electrón. Entonces, ese es el modelo atómico de Schrödinger y de Heisenberg. ¿Ya? Y que también es el modelo actual. Ahora, esto es lo que les estoy explicando, les va a hacer como más sentido más adelante. Pero ustedes tienen que saber que cuando yo trato de ubicar un electrón, no estoy ubicando el lugar exacto, sino que estoy ubicando
donde es probable que esté. Por ejemplo, imagínense que su casa, la casa la que ustedes están viviendo en este momento, o el departamento, como ustedes quieran, la casa es la onda electrónica. Ya, su casa es la onda electrónica de esta circunferencia que tenemos acá. Y ustedes son en el electrón. ¿Ya? Entonces, si yo quiero buscarlos a ustedes, los voy a buscar en la onda electrónica, es decir, los voy a buscar en su casa, que es donde más probable que estén. Pero no sé, por ejemplo, si están en el baño, si están en su pieza, si están en la cocina. ¿Ya? Lo mismo pasa con los electrones. Y lo que tenemos acá al lado es el mismo modelo de la onda electrónica, pero la diferencia es que está tridimensional. ¿Ya? Este es un modelo tridimensional y este es un modelo como más plano. Esto que tenemos acá como que parecen así como un diente, por así decirlo, un diente como flaco, de color como azul, súper así como plomizo. Esto de acá es una onda electrónica. Ya es que lo mismo que vemos acá como de color como medio ovalado. ¿Ya? Entonces cada una de estas, como dientes que están ahí, que parece como choclo en verdad, con otros choclos, es una onda electrónica y aquí adentro es probable que yo encuentre un electrón. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta acá? Si tienen alguna duda me la colocan al final de la clase, ¿ya? Si es que no la colocaron ahora. Y entonces, lo que tenemos acá, serían los modelos atómicos entonces. Ya sería entonces, en orden, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Chadwick, Schrödinger y Heisenberg, que son el modelo actual. ¿Ya? Esa sería la línea de tiempo. Las fechas específicamente la van a tener que buscar ustedes porque hay un trabajo en relación a eso, que ya les voy a explicar al final. Y si bien Dalton dio como, o entregó el primer modelo atómico, que era bastante inexacto como ustedes ya vieron, porque si se dan cuenta el modelo atómico de Dalton era solamente una pelota, pero ustedes saben que el modelo actual no es para nada una pelota, es súper diferente. Si bien Dalton se equivocó un poco en el modelo atómico, un poco mucho, en su teoría, él postuló valga la redundancia, cuatro postulados, ¿ya? Que hasta el día de hoy se siguen utilizando y son súper importantes. Entonces, cuando nosotros hablamos de teoría atómica, recordemos que Dalton explicó cuatro postulados. ¿Cuál es el primero de ellos? El primero de ellos es que él dijo que toda la materia está hecha de átomos, es decir, todo lo que nos rodea está hecho de átomos. La mesa, el computador, nosotros, nuestra mascota, el aire, todo está hecho de átomos. ¿Ya? También postuló que todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, es decir, un átomo de oxígeno es igual a otro átomo de oxígeno. ¿Ya? Cuando ustedes estén más grandes, se van a dar cuenta de que no siempre es así, que hay pequeñas diferencias. Pero para no complicarnos ahora, no lo voy a explicar, ya porque eso lo van a ver ustedes más adelante cuando estén en ciencia media, cuando vean isomería. También dijo que una molécula formada por dos o más elementos, si los elementos son iguales, se llama molécula simple. Si son diferentes, lo vamos a llamar molécula compuesta. ¿Ya? Es decir, si yo junto dos átomos de oxígeno, voy a tener una molécula simple con dos átomos de oxígeno. Pero, por ejemplo, si yo junto un átomo de oxígeno con dos átomos de agua, por ejemplo, perdón, con dos átomos de hidrógeno, voy a tener una molécula compuesta. ¿Por qué? Porque tengo hidrógeno y tengo oxígeno mezclados, unidos en una sola molécula. ¿Ya? Y eso no es una molécula simple, es una molécula compuesta porque tiene cosas diferentes. Y esa molécula se llama, nosotros la conocemos como agua, ya H2O. Y finalmente dijo que una reacción química solamente es un reordenamiento de los elementos. Es decir, si yo hago una reacción química, por ejemplo, en el laboratorio, lo que está ocurriendo ahí simplemente es que los átomos se están reordenando. ¿Ya? Por ejemplo, si yo, el típico volcán de papel maché, ¿ya? Que sale en los monos animados, o que sale, no sé, que ustedes de repente cuando están más chicos lo hacen, ¿ya? Que ustedes, ¿no es cierto?, colocan vinagre, ¿no es cierto? Le echan otro tipo
compuestos y al final se forma una reacción en la que sale como que el volcán erupta, ¿no es cierto? Eso simplemente ocurre porque ocurre una reacción química, ¿ya? Y esta reacción química es simplemente que se están reordenando los elementos, ¿ya? Los átomos se están reordenando. Y al reordenarse, nosotros lo vemos así, vemos como que está eruptando el volcán, pero es simplemente un reordenamiento, como que se están volviendo a acomodar los átomos, por así decirlo, ¿ya? Entonces, estos son los cuatro postulados de Dalton. Y aquí, bueno, aquí está la imagen que explica el primer postulado, que básicamente todo está hecho de átomos, ¿ya? Aquí podemos ver, por ejemplo, como un cubito de azúcar está hecho de átomos. Aquí podemos ver, por ejemplo, como un león está hecho de átomos. Y, por ejemplo, el ADN luego se va haciendo cada vez más pequeño. Aquí me dice que los átomos de un mismo elemento son idénticos. Aquí, por ejemplo, tenemos un átomo de hidrógeno. Este es un átomo real, ya, este está correcto. El hidrógeno es así. Tiene un electrón y un protón, así es el hidrógeno. Entonces, todos los átomos de hidrógeno van a tener un protón y un electrón. El hidrógeno no tiene neutrones, ya, el único elemento que no tiene neutrones. Entonces, todos los hidrógenos van a ser exactamente así: un protón, un electrón. En cambio, si yo quiero visualizar un carbono, por ejemplo, el carbono es así. Tiene 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. Entonces, todos los elementos, como todos los elementos, como todos los átomos de un mismo elemento son iguales, todos los átomos de este elemento llamado carbono van a ser exactamente iguales. Es decir, todos van a tener 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. ¿Ya? Si por ejemplo yo coloco, no sé, un átomo de oxígeno, por ejemplo, el átomo, imaginemos hipotéticamente que el átomo de oxígeno tiene, no sé, 10 electrones, todos los átomos de oxígeno van a ser iguales, todos van a tener 10 electrones. ¿Ya? A eso me refiero con que todos los átomos son idénticos. Aquí tenemos la tabla periódica, que también la vamos a utilizar más adelante, que por ahora no les voy a explicar a mayor detalle lo que hay acá, pero sí saber que estos son todos los elementos que existen. Por ejemplo, acá, aquí arribita está el hidrógeno, ¿ya? Si ustedes se pueden ver, por ejemplo, tenemos el litio, el sodio, el manganeso, etcétera. Ya, pero no voy a andar más detalle acá. Aquí me dice que una molécula está formada por dos o más átomos. eh, si son del mismo elemento son simples, si son distintos son compuestos. Por ejemplo, el ozono, el O3 que tenemos acá, es una molécula simple. El ozono que forma la capa de ozono es una molécula simple, ¿ya? Porque está formado solamente por oxígenos. El nitrógeno, por ejemplo, el nitrógeno que a veces en las películas que congelan a la gente, está formado solamente por dos nitrógenos, ¿ya? El hidrógeno que está en el aire está formado por dos átomos de hidrógeno. Entonces, todos estos son moléculas simples porque todo está formado por elementos iguales, ¿ya? Hidrógeno con hidrógeno, eh, nitrógeno con nitrógeno y oxígeno con oxígeno. En cambio, las moléculas compuestas, si se dan cuenta, tenemos diferentes, ¿ya? Aquí están mezclados, sí, pero veamos por ejemplo el amoníaco. Ya el amoníaco tiene, por ejemplo, son diferentes. Por ejemplo, tiene acá un átomo, por ejemplo, de nitrógeno, por ejemplo, y tiene estas pequeñitas de color blanco que son hidrógenos. ¿Ya? Acá igual, por el dióxido de carbono, por ejemplo, tiene dos oxígenos, acá de color celeste, y en el centro tiene un carbono. Entonces son diferentes y por eso es una molécula compuesta. A eso se refería Dalton. Y acá decía que solamente era una reacción química, es solamente un reordenamiento de lo que son los átomos. Es decir, acá los reactivos tienen que haber la misma cantidad de átomos que los productos. Vamos contándonos. ¿Cuántos oxígenos hay? Para el que no sepa, este 2 pequeñito se multiplica con el de arriba. Entonces hay 4 oxígenos. ¿Ya? 2 por 2, 4 y 4 oxígenos. ¿Cuántos oxígenos hay acá? Uno, 2, 3 y este se multiplica con el de arriba, entonces hay 4 oxígenos. ¿Ya? De hecho, si vemos acá abajo, dice, el reactivo existe un total de un átomo de carbono, 4 oxígenos y 4 hidrógenos. Y en los productos existe un carbono, 4 oxígenos y 4 hidrógenos. Es decir, hay la misma cantidad de carbonos, oxígenos e hidrógenos en cada uno, a pesar de que ya ocurrió una reacción química. ¿Ya? Porque los átomos no se destruyeron ni se crearon,
solamente se reestructuraron, se reordenaron.